Ahí está. Bien, ahí tenía un error. Definición de metazoa en contexto filogenético. Esta es la primera unidad. Cuando hablamos de metazoa, aunque no quieran creer, este término ya lleva más de 140 años propuesto por Haeckel, y lo que les quiero decir es que todavía es difícil encontrarlo en muchos libros, inclusive actualizados. Y esto es una misión para ustedes, porque se los quiero decir, a ver, espero que ustedes a sus estudiantes puedan hablar ya, cuando hablen de animales, del grupo Metazoa. Cuando está escrito en latín, va en mayúscula y se escribe así como está ahí, definición de Metazoa, ¿no? Y cuando está escrito en minúscula, podemos castellanizarlo y decir metazoos. Fíjense, este es un árbol filogenético. Cuando hablamos de árbol filogenético, estamos haciendo una representación lo más fielmente de la naturaleza, de los organismos, de la relación que tienen estos organismos entre sí. La filogenia es la historia evolutiva de los organismos, pero fíjense ustedes, hay dos términos muy importantes relacionados, uno es la filogenia y otro es la ontogenia. Cuando decimos ontogenia, nos estamos refiriendo a toda la historia, digamos, o todo el desarrollo de un individuo desde que nace hasta que muere. Entonces, si hablamos de la especie humana, podemos decir que la especie humana tiene una historia de 80 años, ¿no? 75, 80 años promedio. Si estamos hablando de la especie de una mosca, podemos decir que tiene una historia de promedio desde que nace hasta que muere de 3, 4 meses. Y hay muchas especies que pueden vivir un día. Entonces, la historia de esos individuos, de esas especies, se llama, y el estudio de esa historia se llama ontogenia. Pero la filogenia es la historia evolutiva de los organismos. ¿Qué quiere decir eso? Que, fíjense, los animales aparecieron hace más de 635 millones de años. Es decir, que esta historia y esta representación filogenética está representando todos esos años geológicos que atravesaron las especies. Y la relación, digamos, entre ellos, ya después de Darwin, se sabe que todas las especies tienen un ancestro en común. Entonces, por eso, cada raíz o cada ramita en donde queda bifurcada en dos, me está hablando de que la anterior es la especie ancestral o la especie de la cual derivan los nuevos organismos. Esto lo van a ver muy bien en una clase que va a estar muy bien explicado. Esto es como para que tengan idea la distribución de los organismos. Ustedes ya vieron en biología que está el dominio eucaria o eucariota, y dentro de ese dominio, fíjense acá a la derecha, están los ofistocontos u ofistocontes. Curtis le llama ofistocontes. Y incluye a los hongos y a los metazoas. Los metazoas son los animales. Y nosotros vamos a estudiar este grupo de organismos, pero nos vamos a basar en los metazoos, ya les voy a explicar más adelante, derivados, porque hay algunos metazoos que son basales. Siempre hablamos de basales y derivados. Y esto no tiene nada que ver, aunque hay paralelismos, con simple y complejo. No tiene nada que ver porque, digamos, tratamos de evitar ese vocabulario de simple y complejo, porque no es tan así. Hay muchísima complejidad en los organismos basales, ¿no? Entonces, por eso hablamos mejor de basales y animales derivados. Fíjense, este es un árbol que ustedes lo van a encontrar en el libro. Acá el Curtis le llama ofistocontes a este grupo, ¿no es cierto?, del dominio eucaria, en donde se encuentran los metazoos, que somos los que vamos a estudiar. Y fíjense que están emparentados con un grupo que se llama cuanoflagelados y con los hongos. Y ahora vamos a ver cuáles son esos caracteres que comparten, por eso están directamente emparentados con estos grupos. Este es uno de los árboles que más vamos a usar,
y corresponde a una bibliografía que vamos a usar mucho, que es del libro El árbol de la vida. Es más, durante todo el curso vamos a usar este libro y también en los cursos subsiguientes, sobre todo los cursos que cursan en zoología, ¿no? Que son biología animal 2 y otras diversidades de animales. Fíjense, los metazoas en el contexto filogenético los queremos definir siempre en función de los caracteres que comparten con el ancestro en común. Acá donde está este botón rojo en una raíz, hay unos caracteres que le llaman multicelularidad, espermatozoos y colágeno. ¿Lo leen? Y arriba, en donde está la flecha roja, ustedes pueden ver el cartel, digamos, que dice metazoo. Entonces, desde porífera, que es el primer grupo de organismos, es el metazoo basal, y hacia la derecha tenemos los metazoos derivados. Bien, entonces, porífera, que son las esponjas, que probablemente ustedes las han visto en muchísimos dibujos. Yo en cada una de las diapos pongo dibujos de animales, a pesar de que no parezcan animales, porque siempre que decimos animales, y todos los animales que ustedes eligieron, fueron prácticamente animales derivados. Fíjense que ustedes eligieron desde la araña, el águila, el mapache, y muchos otros animales más, todos derivados. Pero nadie eligió una esponja de mar, ni tampoco una medusa. Todos estos también son animales. Entonces los tenemos que definir tanto en el contexto filogenético, que tenemos que saber cuáles son los caracteres, digamos, que comparten y cómo se emparentan, digamos, unos a otros. El libro, entonces, que vamos a usar está acá abajo, también lo tenemos en formato digital, y ustedes van a aprender a leer estos libros, fíjense, estos árboles que están en este libro. Una vez que los aprendan a leer, este es uno de los objetivos del curso, van a entender la diversidad de los metazoos, ¿no? Toda la diversidad de metazoos que existen en el planeta. Fíjense este dibujo, ustedes dirían, ¿son animales, no son animales? Bueno, sí, los dos son animales. ¿Y qué comparten estos animales? Y las características, como por ejemplo, que son organismos eucariotas, y ojo, eucariotas también lo comparten con sus grupos hermanos, fungi o hongos, que es lo mismo. Heterótrofos también lo comparten con los fungi, y multicelulares, son organismos multicelulares, también lo comparten con los fungi. Entonces, son tres caracteres que comparten con ancestros o con parientes, digamos, de los metazoos. Entonces, estos caracteres van a tener un nombre, que ya los vamos a explicar en la próxima diapo. Pero ¿cuáles son las características novedosas? ¿Cuáles son las características que lo hacen distinto a cualquier otro organismo vivo que vimos en el primer árbol de los organismos vivos del planeta? ¿Cuáles son? Estas que están acá abajo. Poseen colágeno. El colágeno es una proteína intercelular que aparece en los animales, nada más que en los animales. No hay en ningún otro organismo esta estructura macromolecular que es el colágeno. Otra cosa, se reproducen todos los organismos sexualmente, y esa reproducción sexual está mediada por espermatozoos y óvulos. Ojo con este carácter, porque este carácter también hay plantas que se reproducen sexualmente, ¿entienden? Entonces ustedes tienen que aclarar que este carácter es la reproducción sexual mediada por espermatozoos y óvulos. Esto de los espermatozoos y óvulos son células novedosas en el mundo de los organismos. Entonces, estas dos características son dos caracteres que aparecen, digamos, en el planeta y nos diferencian a estos organismos de cualquier otro grupo de organismos del planeta. Este también es un recorte. Hay muchos autores que les gusta decir caracteres morfológicos únicos, y esto quiere decir estos caracteres que solamente tienen los metazoos y no lo tiene ningún otro grupo de organismos. Y este es un recuadro del libro también que les digo que lo vamos a usar mucho, que es 2013, que se llama El árbol de la vida,
Y en este recuadro, en el capítulo 16, que también se lo vamos a adjuntar, lo vamos a tener disponible también en un Drive, fíjense cuáles son los caracteres que está mencionando. Organización multicelular, ¿no? Y acá pone constituida por células carentes de pared y cloroplastos. En realidad, en general, nosotros no usamos los caracteres ausentes porque no nos están definiendo. Es decir, carencia de pared y cloroplastos es un carácter ausente que yo no puedo observar. Entonces, en general, nosotros creemos, a pesar de que a este autor le gusta usar esto y también le gusta usar el título, caracteres morfológicos únicos, y nosotros le vamos a dar en el contexto filogenético otro nombre que quiero que recuerden y lo usen porque es un nombre medio raro, pero es importante que lo incorporen. Bien, entonces dice que es organización multicelular constituida por células. Yo le borraría esto de carentes y dejaría esto para más adelante. Por células eucariotas, por ahora, ya enseguida les aclaro que otra característica más tiene esta organización, ¿no? Multicelular de los animales. También habla de la reproducción sexual mediada por espermatozoides y óvulos, la presencia del colágeno en el medio intercelular, y por supuesto hay también caracteres moleculares que obviamente nosotros no los podemos ver, no los podemos, digamos, describir, pero sí son importantes, y bueno, hay un conjunto de genes codificadores de proteínas en el genoma mitocondrial que lo hacen distinto a todos los animales, ¿no? Esa es información genómica. Y en el mitocondrio, y en la mitocondria. En fin, pero lo más importante, ahí lo hemos subrayado. Y lo que he tapado allí como eucariotas es una cosa que vamos a aclarar enseguida. Entonces, en el contexto filogenético, fíjense, acá en esta diapo hay un montón de fotitos de dibujos de animales, aunque no les parezcan animales, algunos los pueden reconocer, como el ave, como quizás la avispa que está por allí, pero de la estrella de mar y de muchos corales marinos, y otros no los pueden reconocer como animales. Pero ¿qué comparten? Comparten un montón de simplesiomorfías. Y la simplesiomorfía, esta palabrita difícil que ya la vamos a seguir estudiando, son los caracteres que comparten con su ancestro, con su pariente, por ejemplo los hongos, por ejemplo los panoflagelados, que son eucariotas, es decir, que no son los únicos organismos que son eucariotas, por eso comparten y se llaman simplesiomorfías, que son heterótrofos, y que son multicelulares. ¿Y cuáles son las novedades? ¿Y cómo se llaman estos caracteres en el contexto filogenético? Se llaman sinapomorfías. Y estos son los caracteres novedosos. Poseen colágeno intercelular mediado por espermatozoides y óvulos, y un proceso, y esto lo pongo en mayúscula porque es un tema un poquito difícil, que lo vamos a explicar mucho más en detalle en la próxima clase. Y es un proceso de reorganización celular embrionaria. Las células, ustedes sabrán, y esto lo quiero destacar porque es muy importante saber que las células se organizan, ¿no es cierto?, para formar tejidos. Es decir, ustedes cuando estudiaron química, saben que la materia, digamos, está formada por moléculas o macromoléculas, es decir, y las moléculas a su vez, macromoléculas, están formadas por átomos. Son todas unidades que se unen unas a otras y me forman lo que se llama la materia. Ahora, cuando hablamos de materia viva, ya estamos hablando de células. Y por supuesto hay organismos unicelulares que obviamente no hay ningún animal unicelular, porque ya sabemos que una de las caracteres que los metazoos o a los animales son la multicelularidad. Es decir, que son organismos compuestos por una o más células. Ahora, esa reorganización celular, que esas células se organizan en tejidos. Entonces, fíjense otra vez, este mismo árbol del libro que les presenté recién, que es el capítulo 16 del árbol de la vida, en donde nosotros lo que vemos es
los animales o los metazoos basales como los poríferas y los derivados como los bilaterios, ¿no es cierto? Y que tienen distintos niveles de organización. Estos niveles de organización celular, porque ya hay multicelularidad, lo tienen que entender que igual estos animales forman un cuerpo y sin embargo no necesariamente todos forman, por ejemplo, tienen tejidos en su cuerpo, como los poríferos. Los poríferos son agregados celulares. Las células se agregan unas a las otras, pueden cambiar de función, ya eso lo van a estudiar más adelante, pero los poríferos, que son las esponjas, estos metazoos basales, tienen el nivel de organización celular. Ahora, las células se empiezan a organizar en forma de tejidos y este nivel de organización se llama celular tisular. ¿Qué quiere decir eso? Los placozoos, por ejemplo, que no los vamos a ver en este curso, pero es porque se los menciono, porque son un ejemplo de animales, hay muy pocas especies que representan este grupo, este clado, y en realidad quiere decir que tienen en algunas partes del cuerpo, conformando el cuerpo con funciones, por ejemplo, digestivas, células. Y en algunas partes, cumpliendo alguna otra función, tejidos, llegan a conformar tejidos. Entonces, por eso se llama nivel de organización celular tisular, porque tiene organizaciones, digamos, en su cuerpo de los dos tipos. Después van a ver acá un nombre que se llama nidaria y tenófora. Estos son animales con una simetría radial, que ya vamos a explicar un poquito más adelante, en donde están las medusas, por ejemplo. Las medusas, las hidras, que ustedes las habrán sentido nombrar. Y acá ya estos animales, fíjense, tienen, perdón, ¿qué hice? Oh, perdón. Estos animales ya tienen una capa de tejido importante en esa organización embrionaria, se llama ectodermo y endodermo, y también por eso ya la organización de estos animales es tisular. Tienen tejidos componiendo su cuerpo. Tejidos bien diferenciados. Ectodermo y endodermo serían los tejidos embrionarios que conforman el cuerpo de los nidarios. Y por último, en los bilaterios, que serían los metazoos más derivados, tenemos animales que tienen tejidos y órganos conformando, digamos, su cuerpo, y otros que tienen órganos y ya sistemas de órganos, como los mamíferos. Los mamíferos, obviamente, del cual somos parte de la especie humana, tenemos sistemas de órganos, es decir, no solamente órganos que cumplen una función, sino que ese órgano, por ejemplo, la digestión, está conformada por un conjunto de órganos que cumplen funciones de digestión. Y por eso se llaman sistemas de órganos. Entonces, estos niveles de organización celular o multicelular es una propiedad, es un carácter que tienen los animales y no necesariamente de esta manera todos los otros organismos. Ojo que obviamente también hay plantas que tienen órganos y que tienen sistemas de órganos, pero estamos hablando de la organización multicelular de los metazoos y estamos caracterizando cómo son esos niveles de organización en los metazoos. Esto no quiere decir que sean caracteres únicos de los metazoos. Bueno, entonces, volvemos con el mismo árbol y volvemos con los nidarias, es decir, tenemos acá un mismo árbol, ¿no es cierto?, los metazoos basales, pero vamos a ir a aquellos animales que ya tienen tejidos, que tienen un nivel de organización tisular y tienen dos tipos de tejidos embrionarios y por eso, que es el ectodermo y el endodermo, que en el estado adulto me definen tejidos que van a cumplir funciones distintas, ese ectodermo y ese endodermo. Estos animales que ya tienen esos dos tejidos bien diferenciados embrionarios se llaman diblásticos. Y fíjense, ahí tienen un dibujo de las medusas, las hidras, que tienen inclusive una consistencia, fíjense, gelatinosa, más blanda, bueno, porque justamente son organismos diblásticos,
¿no? Solamente hay dos tejidos que definen y que me componen el cuerpo. Y los bilaterias, que son animales, digamos, derivados, y que les pongo algunos ejemplos como la lombriz, la araña, un búho, ya tienen una tercer capa embrionaria que se llama el mesodermo, que eso da como resultado en el estado adulto todos los sistemas esqueletarios y musculares de los animales. Y a su vez, estos animales se llaman triblásticos. Entonces, en esta diversidad de metazoos, en la, digamos, filogenia de los metazoos, vemos que hay una gran variedad de formas y constituciones y vamos a tener que empezar a incorporar todos estos nombres. Por último, les muestro un árbol, digamos, porque nosotros en este grupo, en este curso, vamos a hablar siempre de la filogenia de metazoos y fíjense que tenemos los metazoas basales, que es lo que recién acabamos de mostrar, placozoa, esponjas, nidarios, etcétera, y luego tenemos todos los bilateria, que se dividen en dos grandes grupos, en dos grandes linajes, que lo vamos a explicar en la clase que viene, que es un poquito más en que tenemos que explicar todos los temas embriológicos del desarrollo y de la organización embrionaria que tienen estos animales, y que nos dividen en dos clados muy, muy diferentes, que son los protostomados y los deuterostomados. Nosotros vamos a hacer hincapié en los chordata, que están dentro de los deuterostomados. Y en este curso vamos a explicar un poco las relaciones de la diversidad de los metazoos, las relaciones de parentesco, cuáles son las sinapomorfías, la simplesiomorfía, en fin, todos estos caracteres que comparten y que van siendo, digamos, novedosos y se van separando, como dividiéndose en dos, siempre hay líneas dicotómicas y formando un árbol, y vamos a terminar explicando los chordados y los mamíferos. Así que bueno, por acá ya por lo menos saben que tenemos los metazoos basales y los bilaterios. Dentro de los bilaterios tenemos los deuterostomados y los protostomados. Ahora los voy invitando a que vayan pensando qué pasó con el animal que eligieron, en qué grupo estará de todos estos, si pueden o escribieron el nombre de alguno de estos nombres difíciles que van a tener que ir incorporando, o si simplemente me pueden decir, bueno, es un bilaterio, o es un deuterostomado, o es un protostomado. Fíjense en los dibujitos y después, de alguna manera, lo charlamos, porque esto vamos a seguir aprendiendo. Esta clase se dio con esta siguiente bibliografía, que ustedes la van a tener también en un Drive, y si no compartida, por correo. Gracias.